En esta nueva historia, en un último intento por derrotar a Zeref, Mavis activa accidentalmente un hechizo que atrapa a sus amigos dentro de cuentos de hadas clásicos hasta que encuentran el amor verdadero. ¿Luchar o huir? No debería haber sido una elección difícil para un mago de Fairy Tail, pero Mavis era una estrategia. Una batalla no significó nada cuando la totalidad de la guerra Álvarez se desarrolló ante ella. Sus ojos siempre estaban en el panorama general. Bailaba con las probabilidades y coqueteaba con una docena de futuros posibles, manteniendo cada uno de ellos lo suficientemente interesado como para pasar por alto su infidelidad. Los terrenos de la matanza eran un tablero de ajedrez bajo sus dedos. Aunque había aprendido todos sus nombres, era bueno para la moral, los magos de su gremio ahora eran solo números para ella, variables en su teoría de la victoria. Conocía el valor del amor con 4 decimales. La lealtad era su carta de triunfo, la determinación su comodín, el dolor un arma esperando ser preparada. Y una estrategia sabía que, en el campo de batalla, no todas las vidas eran iguales. Era mejor perder a un seguidor como Lucio Levi que a una potencia como Erza o Laxus. Era mejor perder a 20 luchadores mediocres que a un líder inspirador como Makarov. Era mejor perder a casi todos bajo el estandarte de Fairy Tail que ella, Mavis, caer en manos enemigas, porque una vez que Zeref obtuvo Fairy Art, todas sus vidas se perdieron. Ya debió haber sido confiscado, de hecho. Gracias al universo 1 de Irene, Zeref le había puesto las manos encima una vez antes. Pero esas manos habían sido tan gentiles con ella en la guerra como lo habían sido en el amor, e igual de vacilantes. No había logrado dar el golpe final. Incapaz de enfrentarse a arrancarle Fairy Art él mismo, le había encomendado a Irene. Incapaz incluso de decidirse a mirar, los había dejado a los dos desatendidos. Irene fue quien subestimó la habilidad de Mavis con las ilusiones, pero fue el error de cálculo de Zeref, el error de Zeref, el fracaso de Zeref como compañero estratega, y de su momento de debilidad ella había arrebatado una segunda oportunidad. Ahora, tenía que tomar la decisión. ¿Luchar o huir? No debería haber sido una elección difícil incluso si ella no fuera una estratega. ¿Qué bien podía hacer ella contra Zeref e Irene, con un cuerpo drenado por 100 años de encarcelamiento y magia que se había asentado un poco demasiado salvaje dentro de ella desde el intento frustrado de Irene de sacar a Fairy Art? Ella no era una luchadora en el mejor de los casos. Sus ilusiones solo habían funcionado porque Zeref no había estado aquí, y él estaba aquí ahora, corriendo a través del ayuntamiento hacia ella, su ritmo frenético se redujo a paso de tortuga bajo el torbellino de sus pensamientos, hechos y cálculos resonaron como fuego de ametralladora. Y pensar en el bien que podría hacer si huía. Reúna sus fuerzas. Reforzar la moral. Diseña una carga final unida que podría tener una oportunidad contra Zeref, mientras te aseguras de que Fairy Art permanezca lejos del alcance del enemigo. Maximizar sus posibilidades de ganar. Minimizar sus posibilidades de perder. Incluso podría llevarse el libro de End con ella, y tal vez sus acciones salvarían directamente más de una vida. Luchar o huir. Ni siquiera era una competencia, ¿verdad? Se le ocurrió, mientras daba un paso hacia las puertas del ayuntamiento y la libertad, que la única razón por la que tenía una segunda oportunidad era porque alguien había tenido la oportunidad de huir de Invale y había decidido luchar contra él. La única razón por la que esto fue una guerra en primer lugar, y no una masacre unilateral, fue porque Fairy Tail había elegido estar con ella cuando podrían haber tomado el camino más fácil. La victoria importaba, el gran tablero de ajedrez importaba, mantener a Fairy Art a salvo importaba, pero tal vez hacer lo correcto por aquellos que habían arriesgado sus vidas por ella también importaba. ¿Luchar o huir? No debería haber sido una elección difícil para un mago de Fairy Tail, pero, no debería haber sido una elección difícil para un mago de Fairy Tail. En esa eterna fracción de segundo, Mavis tomó su decisión. En lugar de correr hacia el exterior y la seguridad, se deslizó más allá de un sorprendido Zeref antes de que pudiera atraparla y se adentró más en el ayuntamiento. Y todo el curso de la guerra de Álvarez cambió. Un plan se le ocurrió a Mavis mientras corría. No era exactamente un plan digno del gran maestro que era. Cálculos cuidadosamente elaborados se desintegraron con cada latido del corazón, más puentes ardiendo, más futuros cerrándose. Difícilmente podía afirmar estar varios pasos por delante de su oponente cuando sus pensamientos apenas podían mantenerse por delante de sus propios pies frenéticos, corriendo por instinto ciego, haciendo todo lo posible para no tropezar. Había agujas en sus pulmones. Barras en su garganta. Dolía más de lo que recordaba, estar viva. Tal vez nunca había estado tan viva.
Tal vez, en algún lugar entre el tablero de ajedrez y la estrategia y priorizando la protección de Fireheart sobre la vida de 100 camaradas, había olvidado lo mismo que Zeref había recordado cuando no pudo arrancarle esa magia. Una especulación para otro momento, quizás. En este momento, nada importaba excepto llegar al sótano debajo del ayuntamiento. No sabía cómo derrotar a Zeref, pero conocía un hechizo que podría darle suficiente tiempo para encontrar una solución. El único problema era que, la última vez que lo había lanzado, no había ido del todo según lo planeado. Mirando hacia atrás, fue un milagro que el equipo Tenrou solo hubiera estado atrapado fuera del tiempo durante 7 años. Fácilmente podrían haber sido 7 siglos, devolviéndolos a un tiempo tan extraño que bien podría haber sido el más allá, o 7 segundos, rematerializándolos dentro de la garganta de Agnología justo a tiempo para ser tragados por completo. No podía correr ese riesgo aquí. Zeref necesitaba estar sellada durante al menos unos meses, el tiempo suficiente para darle a su gremio una oportunidad de luchar contra el resto de sus generales, con tiempo sobrante para encontrar una manera de matar al mago inmortal antes de que regresara. Tenía la magia para usarla. Sus enemigos habían despertado a Fireheart, pero no lograron asegurarlo para sí mismos. Estaba inquieto dentro de ella, y ansioso por ser utilizado. Pero ella solo tendría una oportunidad. Ella tenía que hacerlo bien. En algún lugar del sótano del gremio existía un pequeño diario escrito a mano. Una vez, lo había llevado consigo a todas partes, construyendo gradualmente dentro de sus páginas cubiertas de runas el hechizo de protección más grande jamás ideado. Si canalizaba su magia a través de ese libro, sabía que la esfera de las hadas surgiría exactamente como ella deseaba. Todo lo que tenía que hacer era encontrar el diario antes de que Zeref la encontrara. Al llegar al sótano, miró con consternación los muchos estantes de libros que se habían agregado desde la última vez que estuvo aquí. Allí, en el rincón más alejado, un estante de volúmenes que la edad había devastado con avidez. Ella se dirigió hacia ellos. «Es suficiente, Mavis». Los pasos resonaron entre los estantes. La voz de Zeref llevó la decepción a todos los rincones del sótano. «¡No! Aún no». Ella no había elegido luchar por su gremio solo para ser asesinada tan cerca de su solución. Sabía que no podía vencerlo, pero recordaba su momento de debilidad cuando Fireheart había estado a su alcance la primera vez. Ese había sido su error, pero, tal vez, si él no hubiera aprendido la lección, ella podría convertirla en su arma. Ella se giró para mirarlo, sola y desarmada ante el mayor enemigo de su gremio, y efectivamente, él no hizo más movimiento para derribarla ahora que antes. «No puedes huir de mí, Mavis». Cuando él dio un paso adelante en el sagrado salón bordeado de libros, ella retrocedió arrastrando los pies. Que él pensara que estaba asustada, que pensara que la tenía acorralada, que cada tímido paso de retirada la acercara más a su objetivo. «Se acabó», dijo. Su voz era tranquila. Ella no podía leer nada de él. «Tu gremio ha dado una buena pelea, te lo daré. Tal vez, a este ritmo, incluso triunfen sobre mis fuerzas. Pero ambos sabemos que no importa. La única derrota que cuenta es la tuya, aquí y ahora». Otro paso, y su espalda golpeó suavemente la estantería. Estaba atrapada. Quizás, también, se salvó. Sin romper el contacto visual, dejó que sus dedos recorrieran subrepticiamente la hilera de viejos libros. Había llevado ese diario con ella en innumerables aventuras con sus amigos. Ella conocería la sensación de ese cuero curtido por el sol en cualquier lugar, esperaba. «Dame Fireheart», instó Zeref. Estaba cerca, ahora. Tan cerca. Pero mientras él todavía eligió la razón sobre la fuerza, ella tuvo la oportunidad de cambiar las tornas. «Te prometo que no será doloroso. Ni para ti, ni para nadie. La guerra, el sufrimiento, la amenaza siempre presente de Agnología, me lo llevaré todo. Haré un mundo mejor para todos. ¿A costa de este?». Ella lo desafió, pensando solo en mantenerlo hablando, cada segundo otra oportunidad para que la suerte y la oración se alinearan. Nuestras esperanzas, nuestros lazos, nuestro pasado y nuestro futuro, nuestros desafíos y nuestros triunfos. Es un precio demasiado alto para pagar, Zeref. Es por eso que luchamos contra ti. Protegeremos este mundo, nuestro mundo. Este mundo es cruel, Mavis. Lo sabes tan bien como yo. Deberías estar aquí conmigo. Luego, lentamente, sacudió la cabeza. ¿Pero por qué lo harías? No importa lo que hicieras, siempre fuiste amado. Yo nunca lo fui. Mavis levantó la barbilla y se encontró con la oscuridad de sus ojos con el desafío que ardía en oro en los suyos. Tal vez no te lo merecías. Hubo una pausa.
No sabía si era verdad o no, y estaba claro que él tampoco. Quizás tengas razón. Él se encogió de hombros como si nada, aunque ella no creía que lo fuera, no para el hombre que aún no había intentado lastimarla. Ya no importa. De ahora en adelante, haré mi propio destino. Tenía razón en una cosa. Ya no importaba. Porque un lomo de cuero familiar estaba presionando en la punta de sus dedos. Con los ojos aún fijos en los de él, sin dar indicios de que su pulgar estaba sacando suavemente el libro mágico que sería su perdición, prometió. Te detendremos. Es demasiado tarde. Se acabó. Tal vez le habló a ella, o tal vez se habló a sí mismo, instando a su mano a tomar, a apoderarse, a hacer lo que había que hacer, para realizar su paraíso a costa de todas sus vidas. Cuando Mavis habló, fue para todos aquellos por los que había elegido defenderse y luchar. Sí, ella sonrió. Se acabó. Y sacó el viejo diario como el desenvainado de una hoja con el filo de un relámpago, todo el poder de Fairyheart crujiendo a través de sus palmas, mientras lo lanzaba hacia su oponente con un grito glorioso. Toma eso. No pasó nada. Zeref entrecerró los ojos ante el libro que ella blandía hacia él. Cuentos de hadas recopilados. ¿Eh? Su arma secreta no era, de hecho, un tomo mágico que contenía los fundamentos de un hechizo de barrera impenetrable. Era, como había observado Zeref, un viejo libro de cuentos de hadas. Mavis tiró el libro a un lado. Dándole la espalda a Zeref, prestó toda su atención a los estantes de libros antiguos, toda sutileza desapareció, sabiendo que solo tenía momentos antes de que el desconcierto de su oponente diera paso a la comprensión y al peligro puro y desenfrenado. Tordo músico, ¿dónde estaba ese libro? El pánico nubló su visión. Ella no había llegado tan cerca solo para defraudar a su gremio. Ella no había decidido no huir solo para entregarle Fairyheart sin luchar. Tordo músico. Chasqueó los dedos, tan afilados y tan secos que fue una sorpresa que las páginas de los libros a su alrededor no se encendieran. Sus músculos se congelaron cuando el hechizo de parálisis hizo efecto. Sus ojos eran las únicas cosas que aún podían moverse, y se movieron frenéticamente de izquierda a derecha, todavía con la esperanza de vislumbrar el libro que necesitaba incluso cuando él le dio la espalda suavemente. Basta de esto, dijo él, y ella pensó que era una orden tanto para él como para ella. Su mano alcanzó su corazón. Corazón de hada es, una luz dorada inundó el salón. No hubiera sido extraño de ninguna manera, excepto que Zeref aún no había comenzado a extraer Fairyheart. En cambio, el libro que Mavis había dejado a un lado brillaba. Cuentos de hadas recopilados. Sin duda fue un regalo de algún cliente sentimental tomado por el nombre inusual de su gremio, escondido, olvidado, perdido en algún lugar entre los valiosos libros de magia y los raros libros de historia. Al principio su salvación, luego su desesperación, y ahora, por fin, un momento de puro desconcierto que pasó entre ella y Zeref, su primera emoción compartida en 100 años. ¿Qué hiciste?, exigió Zeref. El libro se abrió. Pasó una página, perezosamente al principio, y luego otra, desvaneciéndose juntas en un viento sobrenatural, seguramente más páginas de las que podría haber dentro de ese delgado diario, seguramente más páginas de las que existían en todo el sótano, girando y girando y girando, un cascada de palabras. ¿Qué hiciste?, Zeref repitió, un chillido que apenas escuchó sobre el estruendo de las páginas. ¿Qué es ese libro? ¿Qué hiciste? En verdad, ella no tenía absolutamente ninguna idea. Y por la mirada asustada en los ojos de Zeref, él tampoco. Una sola ola de luz pulsó a través del aire, y cuando retrocedió, el sótano de Fairy Tail estaba vacío. La única señal de que alguien había estado aquí desde que comenzó la guerra era un libro abierto en el suelo. Páginas pasadas, érase una vez y felices para siempre, viajes de héroes y besos de amor verdadero, el mal vencido y el bien triunfante, desacelerándose, suavizándose, desvaneciéndose en la memoria cultural, hasta que por fin, con un golpe suave, el libro cayó. Cerrado, y el silencio reinó sobre el ayuntamiento. Y en algún lugar lejano, una malvada madrastra estaba tramando cómo sus hijas llamarían la atención del príncipe en el próximo baile y cuántas tareas le daría a su hijastra mucho más hermosa para asegurarse de que se quedara en casa. Y en algún lugar lejano, un monstruo de hombre con un halcón en su hombro estaba mirando las señales de bengalas que se encendían a lo largo de la gran muralla, todo el reino alertado de su llegada, tal como a él le gustaba. Y en algún lugar lejano, un caballo de tiro asustado se precipitaba por el bosque, sin saberlo, llevando a su jinete hacia el castillo maldito que se convertiría en su prisión.
Y en algún lugar lejano, una bruja marina marginada estaba espiando al rey Tritón en su lujoso palacio, consciente de que su hija menor sería la herramienta perfecta para su venganza. Y en algún lugar lejano, una hada malvada se reía mientras afilaba el último uso que quedaba en el reino, esperando que saliera el sol en el 16º cumpleaños de la princesa, y que comenzara todo por lo que había estado trabajando. Normalmente, abrir sus ojos llorosos parpadeando a un entorno completamente desconocido habría causado una gran preocupación a Levi. Normalmente, sin embargo, esta no habría sido la segunda vez que sucedía en los últimos 15 minutos. Y normalmente, ella no estaría en medio de una guerra, tanto dolor, terror y angustia acumulados en la última media hora que seguramente no le quedaba mucho de la vida para experimentar. De hecho, cuando el universo 1 de Irene empujó a Fiore por primera vez a través de una licuadora, Levi había estado demasiado ocupado tambaleándose por la vista de Gagel siendo arrastrado al inframundo como para preocuparse por lo que le estaba pasando. Luego escuchó su voz en su cabeza, reuniendo al gremio, de alguna manera aún con vida, y ni siquiera tuvo la oportunidad de procesar lo que eso significaba cuando la luz dorada se tragó la realidad de que el brillo escarlata de Irene acababa de regurgitar, y una vez más se había encontrado en otro lugar completamente diferente. Entonces, ¿dónde la había dejado la magia del enemigo esta vez? En algún lugar rural, por el aspecto de las cosas. El mundo que la rodeaba estaba lleno de verdes y dorados bajo un cielo cerúleo. Era aterrador lo rápido que la guerra total le había hecho olvidar que existían colores tan pacíficos. El campo se extendía frente a ella en todas direcciones, excepto en una. Detrás de ella se alzaba una enorme finca. Estaba rodeado de muros tan altos que habría tenido problemas para ver por encima de ellos incluso subiéndose a los hombros de alguien y, aunque estaba haciendo todo lo posible por no pensar en ello, estaba muy sola allí. Un par de puertas eran aún más grandes que las paredes, su apagado tono rojo se había vuelto solemne por la edad. Cada uno tenía, en oro desteñido, un escudo que ella no reconoció. Las puertas estaban ligeramente entreabiertas. Levi se dirigió hacia ellos, pero se detuvo después de un solo paso. ¿Qué estaba haciendo ella? Los prados y el canto de los pájaros le habían hecho olvidar que estaba en medio de una guerra. El hecho de que Gagel no hubiera muerto después de todo no significaba que nadie más estuviera en peligro. El hecho de que el sol hubiera salido en algún lugar entre el fiore destrozado de Irene y dondequiera que estuviera aquí no significaba que la amenaza había terminado. No tenía idea de dónde la había arrojado el segundo hechizo. Por lo que sabía, podría estar en medio de Álvarez, a punto de entrar en una guarida de enemigos completamente sola. No, hasta que supiera dónde estaba, y dónde estaban sus amigos, sería mejor mantener la cabeza agacha. A sus pies, un camino corría en ambas direcciones. Aunque era poco más que un camino de tierra, generaciones de carretas lo habían moldeado y alisado con el polvo de guijarros molidos, y se sentía agradablemente firme bajo sus pies. Entrecerrando los ojos en ambas direcciones, pensó que podía ver un grupo de colores a su derecha, en algún lugar en esa brumosa distancia donde el verde de abajo y el azul de arriba brillaban y se fusionaban en uno. Era un destino tan bueno como cualquier otro, así que se dirigió hacia él. Mientras caminaba, la ilusión de que ella era el único ser humano en este lugar se desvaneció. La primera vez que escuchó el ruido de las ruedas en la carretera, el corazón se le subió a la garganta. Esperando un demonio como el que casi se había tragado a Gagel, o un jinete envuelto en las túnicas negras del mal, se giró aterrorizada para ver a una anciana en un carro tirado por caballos. Levi salió de la carretera, con los músculos tensos, sin pestañear, esperando a que se revelara la verdadera forma del enemigo, pero el carromato y la señora pasaron traqueteando sin una segunda mirada. Después de eso, los viajeros llegaron cada vez con más frecuencia. Algunos se quitaron el sombrero ante Levi y otros la ignoraron, pero ninguno desenvainó una espada y golpeó. De hecho, notó que muy pocos de ellos portaban armas. Dondequiera que ella estuviera, no parecía un país en las garras de una amarga guerra. Lo cual tenía sentido, cuando Levi lo pensó desde un punto de vista estratégico. Universe One había dispersado a sus amigos, pero por lo que ella había podido ver antes de que se la llevaran de nuevo, ella y los demás todavía estaban en Fiore, listos y con muchas ganas de luchar contra cualquier tropa de Álvarez con la que tropezaran. Pero si este segundo hechizo la hubiera recogido y arrojado a Bosco o más allá, bueno, para cuando regresara, la guerra ya podría haber terminado, Magnolia caída, Fairy Tail destruida, su primer maestro capturado. Ella aceleró el paso. Pronto, el borrón que había visto en la distancia comenzó a convertirse en una colección de casas.
La vista la emocionó, pero también la consternó, porque rápidamente se hizo evidente que las casas pintorescas y torcidas con sus techos de paja no se parecían a nada que hubiera visto antes fuera de las pinturas antiguas. Demasiado anticuado para ser un pueblo fioreano, pero demasiado nuevo para ser simplemente un asentamiento que se enorgullecía de su historia y conservaba el estilo antiguo, solo sirvió para confirmar sus sospechas de que estaba en algún lugar lejos de casa. Levi respiró hondo y lo dejó salir de nuevo. Todo el miedo que debería haber sentido cuando abrió los ojos por primera vez en este extraño lugar ahora amenazaba con abrumarla. Lo apartó, trató de concentrarse en la exploración, trató de mantenerse en movimiento, pero se había criado en los oscuros rincones de su mente y ahora se alzaba más fuerte de lo que jamás había imaginado. Ella estaba sola. Tan solo. Universe One puede haber reorganizado a Fiore, pero al menos seguía siendo Fiore, lleno de puntos de referencia familiares y voces amistosas. Esta pobre ciudad de provincias no se parecía a nada que hubiera visto antes. Y todavía, había algo familiar en ello. Algo casi nostálgico. Podía vagar por las calles y saber sin mirar que el edificio torcido que tenía delante era una librería. Podía mirar a la izquierda sabiendo que vería a un panadero con una fila de baguettes en su bandeja. En el centro del pueblo había una fuente en una plaza empedrada, y cuando se encaramó en el borde de la misma, no le extrañó que un rebaño de ovejas pasara ante sus ojos. Su mirada recorrió caminos demasiado irregulares para que pasara un móvil mágico, a través de calles con lámparas de aceite de hierro forjado en lugar de las modernas que funcionan con lágrima, en una escena que posiblemente no podría estar ocurriendo en Fiore, tal vez ni siquiera en Earthland. Y estaba segura de que lo había visto en alguna parte antes. La gente del pueblo bullía a su alrededor. Como los que estaban en el camino, ninguno le dedicó más que una mirada superficial. Ella no era invisible para ellos, pero tampoco era notable, y ciertamente no eran hostiles. El objetivo del hechizo del enemigo debe haber sido separarlos, entonces, ya que ella no podía creer que estuviera en peligro por parte de hombres corpulentos y mujeres que hacían malabares con niños que se quejaban de pan duro o pescado maloliente. La hija del inventor. Ella es la única. La chica afortunada con la que me voy a casar. Levi se incorporó sobresaltado y casi se cae a la fuente. No puede ser, su mano agarró una piedra no tan vieja como debería haber sido mientras su corazón retumbaba en su pecho. Entrando en la plaza había dos hombres. Uno era bajo, con grandes ojos crédulos y una nariz enorme. Sus pies revoloteaban como los de un payaso sobre los adoquines. Tenía el aspecto de un hombre al que no le importaba mucho su apariencia, ¿y por qué lo haría? Toda la atención estaría siempre en su compañero. Él, el enorme bruto de un hombre, el pavo real luchado en una túnica roja, caminando por la calle como si nada pudiera salir mal para él. Él, que era adorado por las mujeres insípidas y adorado por la gente ignorante del pueblo y se consideraba el gobernante del diminuto mundo que inspeccionaba, y que había sido el archienemigo de Levi desde que aprendió a leer. La chica más hermosa de la ciudad. Estaba diciendo grandiosamente. Eso la hace la mejor. ¿Y no me merezco lo mejor? Oh, había villanos de cuentos de hadas que eran más crueles, o más poderosos, o más peligrosos, pero no había ninguno que a Levi le hubiera gustado odiar más que a Gastón, para quien las mujeres eran hermosos premios y la educación un enemigo mortal. Pero no fue posible. Dondequiera que la magia enemiga la había enviado, seguramente era en algún lugar real. Seguramente no podría estar dentro de su cuento de hadas favorito de todos los tiempos. Tenía que ser una coincidencia, eso era todo. El hecho de que un hombre corpulento vistiera como Gastón en un pueblo pobre de provincias no significaba, aquí en el pueblo solo está ella, que es tan hermosa como yo. Declaró, empujando su puño hacia el cielo en señal de triunfo. Así que estoy haciendo planes para cortejar y casarme con Belle. No, esto realmente estaba pasando. Y si Gastón y LeFou estaban aquí, seguramente eso significaba, Levi saltó a la pared de la fuente. Frenéticamente, escudriñó a la multitud que se había reunido alrededor de Gastón, desesperada por ver ese famoso vestido azul y blanco, esa heroína amante de los libros a la que Levi había admirado desde que era una niña. Este fue su gran número musical, la gran escena que la presentó y estableció las apuestas de su historia, La Bella y la Bestia. Ella tenía que estar aquí. Gastón salió pomposamente de la plaza, con LeFou trotando tras sus talones. La multitud comenzó a dispersarse. Todavía no había señales de la hermosa y valiente Belle. Equilibrada en el borde de la fuente, con el cabello rociado y la aventura pisándole los talones, Levi tuvo un momento de vacilación, pero solo un momento. Porque, realmente, ¿qué más iba a hacer?
Sentarse y deprimirse. Esperar a que alguien más la rescate de este mundo ficticio. Seguir a Gastón podría no llevarla de regreso a Fiore, pero al menos debería darle respuestas. Y si no, había una niña dentro de ella que estaba desesperada por conocer a Bella, y seguir a su antagonista era la mejor oportunidad de Levi para encontrar a la escurridiza heroína. Decidida, saltó al suelo y salió tras los dos hombres. Se movió a un ritmo pausado, asegurándose de mantenerse lo suficientemente atrás para que ninguno de ellos la viera. Es cierto que había poco riesgo allí, ya que la única persona a la que le encantaba mirar la cara de Gastón más que a Lefo era el propio Gastón. Levi tuvo que preguntarse cómo un hombre que luchaba por apartar los ojos de su propio reflejo se las había arreglado para ganar tal reputación como cazador. Se deslizó detrás de ellos, escuchando cómo Gastón exponía cada detalle de su plan para la boda de él y Belle. Así que, cuando salgamos por esa puerta, harás que la banda empiece a tocar, uff. Levantó la vista sorprendido, al igual que Levi. La gente del pueblo había estado limpiando respetuosamente un camino para él, pero al parecer nadie le había dicho eso al caballo gris moteado en medio del camino, y Gastón había caminado directamente hacia él. Mientras chillaba de indignación, el jinete lo miró cenudo. De no haber sido por su caballo, habría sido un hombre bajo, pero se comportaba con demasiada importancia para haberlo notado. La suntuosa túnica azul lo elevaba aún más de los colores tierra de la ciudad. A cada lado de él montaba un guardia blindado, y Levi se tensó automáticamente antes de reconocer que no llevaban el escudo de Álvarez. No obstante, pensó que era prudente colarse en un callejón, observando el intercambio desde una relativa seguridad. El rostro del jinete estaba arrugado, y no amablemente. Quítese del medio del camino de inmediato. Gastón se enderezó aún más e hinchó el pecho, un hombre montaña que no podía ser movido por un impostor que necesitaba un corcel justo a la altura de sus ojos. Creo que descubrirás que yo estaba aquí primero. Pero estoy aquí por un asunto imperial, fue la proclamación engreída del jinete. Mirando por la esquina, Levi entrecerró los ojos, tratando de ubicarlo. ¿Un miembro de la Casa de la Bestia? Seguramente todos habrían estado hablando de muebles en este punto de la historia. Oh, puedo adivinar tu negocio imperial, se burló Gastón. ¿Otro nuevo impuesto? Tal vez sea el cumpleaños de tu querido emperador, y todos tenemos que llevarle regalos. No, sé lo que es. Ha decidido el emperador que no solo es dueño de todos los cisnes en la tierra, sino de todos los faisanes también, y tampoco se me permite cazarlos. Envalentonados por la burla en su voz, la gente del pueblo comenzó a reír. El rostro del jinete enrojeció de un feo color escarlata. ¡Qué insolencia!, frunció el ceño. Su Majestad Imperial intervino para ayudar a su reino cuando podría haberlo dejado morir de hambre estos últimos 10 años, ¿y así es como le paga? Incluso ahora, con el enemigo ya en la frontera, está movilizando el cielo y la tierra para tratar de salvar nuestros dos reinos. Y eso es a pesar de los miserables ingresos fiscales que son todo lo que sus pueblos atrasados tienen para ofrecer a cambio. Eso es porque no pagamos por cosas que no queremos, escupió Gastón, ante los gritos de escucha, escucha de la multitud. Y tu emperador es uno de ellos. Va. Veremos si sigues diciendo eso cuando los unos estén en tu puerta. Volviéndose para dirigirse a la multitud, o tal vez simplemente para no tener que enfrentarse más al imponente Gastón, el jinete proclamó. Por orden del emperador, cada casa debe enviar a un hombre para servir en el ejército imperial. Aunque dudo mucho que no estés entrenado. Los campesinos tienen mucho que ofrecer al ejército, aquí, su mirada cayó de nuevo sobre los músculos ondulantes de Gastón, y su sonrisa vaciló. Bueno, un poco de disciplina podría hacerte bien. Despedido. Con un tirón de las riendas, su caballo rodeó a Gastón y continuó calle arriba, flanqueado por sus dos silenciosos soldados. Lefou miró a Gastón con esperanza. Entonces, sobre esa boda, ya no estoy de humor para los románticos, gruñó Gastón, pisando fuerte en dirección a la taberna. Tal vez mañana. Las mujeres aman a un héroe de guerra, mientras tanto, a salvo en su sombrío callejón, Levi finalmente logró sacudirse su parálisis. Sin embargo, no fue a Gastón a quien persiguió. Era el enviado del emperador, que se pavoneaba por las calles susurrantes, seguro sabiendo que su estatus lo protegería de cualquier disturbio, quien atrajo su atención ahora. Disculpe. Ella llamó. Señor, lamento mucho molestarlo, pero no estaba seguro de haber escuchado bien. ¿Dijiste que los unos están atacando? El jinete se dio la vuelta tan rápido que ella apenas lo vio moverse antes de que la palma de su mano le golpeara la mejilla. Chica descarada. Gruñó.
¿Cómo se atreve una mujer a hablar tan casualmente a la mano derecha del emperador? Levi se tambaleó hacia atrás, con los ojos muy abiertos. Lo siento, no quise hacer daño. Entonces el contenido de sus palabras la alcanzó. Espera, ¿qué? Gastón acaba de insultar al emperador en tu cara y se salió con la suya, pero que yo haga una pregunta cortés es un delito penal. También contestando, murmuró el hombre de la túnica. Creo que necesitas que te enseñe en tu lugar, niña. Hizo un gesto con la cabeza a uno de sus guardias montados. Ante los ojos atónitos de Levi, el soldado deslizó su espada fuera de su vaina sin pausa y barrió la parte plana de su hoja hacia ella. El metal se encontró con el metal con un sonido todopoderoso. Había una segunda espada, y se movía con gracia donde la primera solo conocía la brusquedad. Un arco plateado destelló. El arma del soldado voló de su mano y aterrizó de punta en la tierra. El otro guardia avanzó, pero se detuvo de nuevo casi de inmediato. Levi no podía culparlo. Un vistazo del cabello escarlata abriéndose en abanico detrás de su salvador, y ella también habría retrocedido. Erza giró la punta de su espada hacia el jinete de túnica azul. ¿Cómo te atreves a amenazar a mi amigo? Los ojos del jinete se desorbitaron. Su mirada saltó de Erza a su guardia, aún retorciendo su mano entumecida por el golpe que lo había desarmado, y el otro, que no se atrevía a enfrentarla, y ni siquiera él, abrigado con su túnica imperial, era tan tonto como para aceptar el desafío. Hizo girar a su caballo. Tan incivilizados, estos pueblos de provincias, resopló. Mujeres bárbaras empuñando espadas. ¿A dónde ha llegado el mundo? Moviendo de nuevo las riendas, él y sus guardias continuaron por el camino. Erza no envainó su espada hasta que los tres estuvieron fuera de la vista, un silencioso y noble guardián. Después del miedo de la guerra de Álvarez, con sus abrumadores enemigos por todos lados, Levi casi había olvidado lo que se sentía cuando el enemigo les tenía miedo. Fue todo lo que pudo hacer para no lanzar sus brazos alrededor de su amiga en señal de gratitud. Erza. Estoy tan contenta de ver una cara amiga, como yo, le dijo Erza solemnemente. ¿Estás herido, Levi? De nada, gracias a ti. Levi no pudo evitar sonreír. Confía en que Erza irrumpirá en la escena como el príncipe azul. De repente, todas sus especulaciones sobre estar dentro de un cuento de hadas parecían increíblemente tontas. Erza Scarlet era demasiado audaz y feroz para cualquier historia clásica. No necesitaba un héroe o un príncipe. Ella mataría al dragón y rompería la maldición por sí misma, y ay de cualquiera, héroe o villano, que se interpusiera en su camino. Erza le mostraría a este pueblo misógino al revés como un verdadero guerrero hacía las cosas. Todo el color desapareció del rostro de Levi. Porque hubo una historia así, ¿no? Y tal vez no fue una coincidencia que Erza apareciera al mismo tiempo que el mensajero que venía a reclutar a un hombre de cada hogar para unirse al ejército del emperador. No puedo evitar preguntarme dónde estamos, estaba diciendo Erza, mirando alrededor de las calles ahora vacías. Ninguno de los aldeanos se atrevía a compartir el camino con una mujer que violaba abiertamente sus expectativas. Esto no se parece a Fiore para mí. Creo, comenzó Levi, tragando saliva con nerviosismo, podríamos estar dentro de un cuento de hadas. La mirada de Erza se dirigió hacia ella, tan cortante como cualquier espada, pero continuó. Oh, 2 cuentos de hadas, para ser precisos. Creo que estoy en La Bella y la Bestia. Y creo que estás en Mulan. Para su sorpresa, en lugar de descartar esta ridícula teoría, Erza simplemente preguntó. ¿Qué te hace pensar eso? Porque, tienes razón, esto no es Fiore. De hecho, no creo que esté en ninguna parte de Ishgar. Míralo, es como algo sacado de un libro de cuentos. Antes de que llegaras, estaba siguiendo a un hombre. No solo se parecía exactamente a Gastón, el villano de La Bella y la Bestia, sino que también decía exactamente las mismas líneas de la escena en la que va a proponerle matrimonio a la heroína, Bella. ¿Estás seguro? Absolutamente, prometió Levi. Me sé esta historia de memoria. Siempre ha sido mi favorita. No conozco muy bien a Mulan, pero se trata de una mujer que se une al ejército y salva al reino de una invasión de los hunos. Y ese hombre al que acabas de asustar, estoy casi seguro de que su nombre es Kizu. Estaba reclutando a un hombre de cada hogar para unirse a la lucha contra los hunos. Es demasiada coincidencia. Había una expresión dudosa en el rostro de Erza, y Levi sintió que su confianza se desvanecía. En ese momento, se había sentido tan segura, pero no sabía cómo expresarlo. Sé que suena ridículo, pero tienes que creerme. Después de un momento, Erza asintió. Sí, Levi. Nadie sabe más sobre el poder de las palabras que tú. Si dices que estamos dentro de una historia, entonces de hecho estamos dentro de una historia.
Lo que quiero entender es por qué. No lo sé, dijo Levi miserablemente. Recuerdo la luz dorada, pero nada más. Todo lo que puedo pensar es que si estamos aquí, bueno, no estamos protegiendo el ayuntamiento, ¿verdad? HMM. Sin embargo, Universe One hizo un excelente trabajo al desorientarnos. ¿Por qué atacar de nuevo tan pronto? Su mirada se volvió pensativa, pero solo por un momento. Erza Scarlett, la séptima maestra, la general de guerra, fue una mujer de acción. Aún así, no ganamos nada quedándonos y preguntándonos. Cómo llegamos aquí no es tan importante como cómo vamos a volver a casa. Bien, adelante, dijo Erza alentadora. Si tienes alguna idea, Levi, me gustaría escucharla. Es solo que, no creo que estemos en el mundo de las historias. Creo que estamos en las historias. Creo que podría ser Belle. Un rubor carmesí avergonzado cruzó su rostro ante esta admisión. Ponerse a sí misma en el papel de su ídolo ficticio fue tan arrogante que apenas había sido capaz de forzar las palabras. Pero tenía que haber una razón por la que Bella no había acudido a su gran número musical, y nadie encajaba mejor en el papel de la heroína que empuñaba la espada, Mulan, que la propia Titania de Fairy Tail, y cuando Erza solo asintió pensativamente, en lugar de lanzar juicio, Levi se sintió un poco más confiado. Y creo que tú eres Mulan, Erza. Traernos a los dos aquí a la vez puede haber traspasado las historias, y tal vez haya otros del gremio aquí también, atrapados en sus propias historias, o incluso elegidos como los príncipes en nuestro propio. Ya veo. Erza asintió 2 veces. Estás diciendo que, si eres la bella, quizás Gagel esté aquí como la bestia. Levi se atragantó. Quiero decir, no estaba diciendo, no presumiría, es una teoría razonable, reflexionó Erza, sin prestar atención a los tartamudeos de Levi. Solo hay una forma de probarlo, y es interpretando nuestras respectivas historias. Creo que sí. Sé que es una posibilidad remota, pero podría ser la forma en que lleguemos a casa. La Bella y la Bestia se trata de romper una maldición, y Mulan, bueno, no es mágico como tal, pero Mulan regresa a su hogar y la familia es una parte clave del final. Tal vez llegar a nuestro felices para siempre es como rompemos este hechizo y volvemos a Fairy Tail. Es tan buen lugar para comenzar como cualquier otro, estuvo de acuerdo Erza. Levi. ¿Qué debo hacer para convertirme en esta Mulan? ¿Eh? No estoy familiarizado con la historia. ¿Qué hace Mulan? ¿A dónde debo ir ahora? Bueno, no lo sé tan bien como la Bella y la Bestia, pero después de que descubre que un hombre de cada hogar tiene que luchar en el ejército del emperador contra los hunos, se disfraza de hombre y huye se disfraza de hombre. Erza interrumpió. ¿Por qué ella haría eso? Porque solo los hombres pueden pelear. Erza parecía horrorizada. No es de extrañar que estén perdiendo contra estos hunos. Su ejército es solo la mitad del tamaño que podría ser. Sí, bueno, si descubren a Mulan, la pena es la ejecución. Así que ella toma su caballo y la armadura de su padre. Oh. Me pregunto si esa propiedad por la que pasé de camino a la aldea era la casa de la familia Za. Deberías ir allí. Primero. De todos modos, una vez que tiene la armadura y se corta el pelo, Mulan se infiltra en el campo de entrenamiento del ejército, donde es entrenada por el capitán Li Shan, quien se enamora por completo de ella a pesar de que piensa que es un hombre, y luego, esperar. Erza levantó una mano pidiendo silencio. Necesito escribir esto. ¿Tienes un bolígrafo? Sin decir palabra, Levi rebuscó en su bolsillo y le entregó uno. En ausencia de cualquier papel, Erza se subió la manga y comenzó a escribir en su brazo, murmurando para sí misma todo el tiempo. Caballo, armadura, pelo, sé un hombre, entrenamiento. Levi continuó contando, esperando no perderse nada importante, la batalla en el paso Tun Shao, la expulsión de Mulan del ejército, el enfrentamiento con el villano Shan Yu en la capital imperial y, finalmente, el regreso victorioso de Mulan a casa. Cuando terminó, Erza se bajó la manga de nuevo, escondiendo las notas. Lo entiendo. Derrotaré a Shan Yu y regresaré triunfante. ¿Qué hay de ti, Levi? ¿Estarás a salvo por tu cuenta? Después de todo, te enfrentarás a una bestia. La bestia no es el villano de la historia, le aseguró Levi. Es un príncipe egoísta que se transformó en un monstruo como castigo hasta que pudo aprender a amar a otro y ganar su amor a cambio. Además, si tu teoría es correcta, y Gagel es elegido como la bestia, estaré en ningún peligro en absoluto. Mi bestia y yo dejamos de lado nuestra animosidad hace mucho tiempo. Cierto. Entonces supongo que aquí es donde nos separamos.
Si estaba siendo honesta consigo misma, lo último que Levi quería era que se separaran, pero sabía con cierta certeza que tendrían que hacerlo si querían tener alguna oportunidad de regresar a casa. Armándose de valor, asintió con fuerza. Ten cuidado, Erza. Vas a ir al frente de una guerra, después de todo. Acabo de venir del frente de una guerra. Los dedos de Erza tamborilearon sobre la empuñadura de su espada. Y tengo la intención de regresar allí lo antes posible, para continuar la lucha contra Zeref. Eso es lo que realmente importa. Este es solo otro desafío que superar en el camino. Por un momento, Levi deseó haber podido ser tan valiente como su amiga. De pie, con su armadura reluciente, un brillo demasiado brillante para ser contenido por este pequeño pueblo, Erza era cada centímetro de la princesa guerrera de la leyenda. Allí estaba ella, asumiendo sin temor una tierra desconocida, aunque sabía que su única recompensa sería regresar a la lucha a muerte contra Álvarez. Ten coraje, Levi, le dijo Erza con severidad. Superaremos esto. Tú, yo y cualquier otra persona que pueda estar atrapada aquí con nosotros. Se tocó el brazo, donde estaba oculta la marca de su gremio. Nos conoces. Siempre encontramos el camino de regreso a Fairy Tail. Sí. Levi logró esbozar una sonrisa. Buena suerte, Erza. Nos vemos en el gremio. Maléfica no estaba teniendo un buen día. Lo cual era un tanto irónico, ya que cualquiera que entrara en la pequeña cabaña del bosque en ese momento hubiera sido perdonado por pensar que todos los sueños de Maléfica se habían hecho realidad. Después de todo, la bella princesa Aurora, la bella durmiente del reino, en este su 16º cumpleaños, yacía en el suelo en estado de coma a sus pies. Maléfica había soñado con este momento todos los días durante los últimos 16 años. Hubiera preferido que la chica muriera, por supuesto, pero esas entrometidas hadas buenas habían debilitado su maldición para convertirla en un sueño eterno. Y con los años, Maléfica había llegado a ver ese debilitamiento como una bendición. Tal vez se había precipitado demasiado, todos esos años atrás, cuando se había precipitado directamente a la muerte como consecuencia. Fue demasiado rápido, demasiado concluyente. El sueño eterno, ahora, era tan definitivo como la muerte, pero el hecho de que fuera teóricamente reversible le daría esperanza a ese tonto príncipe, y la esperanza era la forma más deliciosa de tortura. De hecho, estaba decidiendo qué poner en el cesto para enviárselo a Merryweather como regalo de agradecimiento cuando abrió la puerta de la cabaña y vio a la princesa Aurora inconsciente en el suelo. Debería haber sido una vista muy bienvenida. Excepto que no había usos en ninguna parte. Nada que pudiera haber desencadenado su exquisitamente hermosa maldición durmiente. Sin embargo, había botellas. Montones y montones de botellas. Algunos altos, algunos gordos, algunos descorchados, algunos aplastados. Algunos estaban alineados ordenadamente sobre la cómoda, mientras que otros estaban tirados en el suelo en solidaridad con la princesa. Lo único que tenían en común era que estaban todos vacíos. ¿Qué? Pronunció Maléfica, ¿es esto? Desde su posición sobre el gabinete, su familiar diablo emitió un graznido comprensivo. Luego otro, y otro, hasta que pareció que el siniestro cuervo tosía, sus ojos negros brillaban húmedos. Por una vez, Maléfica no lo reprendió. Los vapores fueron suficientes para que incluso ella se sintiera mareada. Juntando los pliegues de su túnica hasta su boca y nariz, caminó delicadamente sobre el cuerpo de la princesa. Su pie tocó una botella. Chocó contra otro con un temblor de luz ebrio. En un rincón de la habitación, Flora estaba desplomada en una silla. Maléfica se puso tensa, las hadas buenas eran muy irritantes de tratar, pero el hada vestida de rojo no se movió ante la intrusión. Una mirada más cercana reveló la razón. Cada mano estaba envuelta tiernamente alrededor del cuello de una botella de vino vacía. De debajo de la mesa salían ronquidos bajos y ásperos. Haciendo una mueca, Maléfica levantó una esquina del mantel para revelar al hada verde, Fauna, dormitando en una cama de vasos de chupito, como un dragón acurrucado con su tesoro. Dejando caer la tela nuevamente, Maléfica buscó al hada final. Merryweather estaba sentada en el mostrador, aunque sentada era un término bastante generoso, ya que ciertamente no lo estaría haciendo sin el apoyo fiel de la pared y el gabinete. En su mano agarraba el pie de una copa de martini, llena de un dudoso líquido rosa. Esto lo consideró con cierta sospecha, antes de arrastrar las palabras, hazlo azul. El cóctel se volvió azul. Animada, Merryweather levantó la copa por Maléfica en un brindis, la vació de una vez y rápidamente se desmayó sobre el mostrador. Apenas era media tarde. Maléfica no tenía palabras.
Desde lo alto del gabinete, Diablo le dio un graznido de reojo. ¿Qué se supone que debo hacer con esto? Maléfica siseó de vuelta. 16 años he buscado a la princesa, y ahora que finalmente la encontré, con solo unas horas para ejecutar mi maldición antes de que se ponga el sol, ella es así. Diablo hizo un movimiento brusco de golpe con su ala, luego ladeó la cabeza, graznando. No, 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 espetó Maléfica. Los términos de la maldición son muy claros. Se pinchará el dedo, no se pinchará el dedo. No funcionará si la apuñalo con el uso. Ahora, si estuviera despierta, podría engañarla para que cumpla el condiciones de la maldición, pero ¿cómo voy a hacer eso cuando ella está en coma inducido por el alcohol? Diablo graznó otra sugerencia. Por supuesto que no, Maléfica se enfureció. Mi magia solo puede causar malas acciones en la tierra. Curar el envenenamiento por alcohol está fuera de mi alcance. Hubo una pausa, y Diablo agitó sus alas en una especie de encogimiento de hombros. Tal vez, murmuró ella. Tal vez no haga nada. Ella puede llevar la bendición de las hadas, pero ella es solo una de 3. Su familiar emitió un graznido curioso. Tenía la esperanza de arrebatarle el primero con mi maldición y luego usarla como cebo para robar a los otros de las fuerzas de la bondad, pero tal vez debería perseguir a los otros 2 primero. Rompió el pie de una copa de vino todavía pegajosa con el talón y su boca se torció en una horrible mueca. Dejaré que la buena princesa se encurte en sus vicios, y traeré a los otros 2 yo mismo, antes de que nuestros invitados tengan la oportunidad de reagruparse. Después de todo, incluso si se despierta, no llegará lejos con la resaca que tiene. Próximo. Diablo dejó escapar un graznido que podría haber sido una risa y se abalanzó para posarse en el hombro de su ama. Hasta pronto, mi bella durmiente, sonrió Maléfica. En un remolino de su capa negra como la noche, ella se había ido. Laxus tampoco estaba teniendo un día particularmente bueno. Primero, los Raijinsu habían ido y aterrizado en el hospital en una demostración precipitada de heroísmo. Pensar que se suponía que él era el imprudente. Sus heridas se habían cernido sobre él como un necrófago montando en sus hombros. Sus sacrificios ejercieron aún más presión sobre el resultado de una guerra en la que ya había mucho en juego. Sin embargo, los había vengado. Había vencido a los machías de los 12 Spriggan que los habían lastimado, a pesar de que cada chispa que había convocado había gastado un poco más de la electricidad que impulsaba los latidos de su corazón y cada golpe que había dado había invitado a la muerte un poco más a entrar en su cuerpo. Como si eso no fuera suficiente, se había visto arrojado directamente a una batalla contra el fantasma de Hades, sin ayuda, sin apoyo, sin reconocimiento por su victoria. Lo siguiente que supo fue que alguien había dejado caer Fiore y lo había pegado de nuevo con la forma incorrecta, y había terminado completamente solo en medio de un desierto. Casi se alegró cuando, poco después, una ola de luz dorada convirtió en polvo la burla de su tierra natal y abrió los ojos para encontrarse allí. Dondequiera que estuviera aquí. A primera vista, parecía que estaba de vuelta en el gremio de Fairy Tail. Sin embargo, después del caos de los últimos minutos, no se apresuró a confiar en su entorno. Cuanto más vagaban sus ojos, con la sensibilidad de un dragón slayer y la sospecha de un hombre que acababa de pelear 2 duras batallas seguidas, más comenzaba a notar las anomalías. El ayuntamiento real, no estaba hecho de esta piedra gruesa e impresionante. Más bien, se construyó con la madera más barata que el dinero podía comprar. El abuelo había estado eligiendo el pragmatismo sobre las apariencias desde que Natsu y los otros alborotadores se habían hecho cargo. Habían pintado sobre la madera con colores brillantes y acogedores en un intento de hacer que el lugar se sintiera más hogareño, pero no estaba a la altura de los enormes tapices que envolvían las paredes de piedra con comodidad. Cada uno retrató un momento de la historia reciente del gremio. Su victoria en los grandes juegos mágicos, su triunfo sobre los demonios de Tartaros, el rescate de Grams de Álvarez, capturado en un medio que el gremio nunca podría haber permitido. Crestas de tela en llamativos colores primarios revoloteaban a lo largo del salón principal, la mitad de ellas con la marca de Fairy Tail y la otra mitad con emblemas que nunca había visto antes, ni siquiera entre los otros gremios de Fiore. 6 enormes fuegos rugían en 6 parrillas bien alimentadas. Sobre el más grande, un escudo pulido tan azul como el océano inexplorado cuarteado por una cruz de plata colgaba con orgullo. Parecía como si alguien hubiera intentado recrear el gremio de Fairy Tail en el gran salón de un castillo. Un antiguo castillo, del cual solo existían 2 variedades en Fiore. Los que atravesaban los turistas y los que ocasionalmente aparecían en los tablones de solicitudes de los gremios porque algún monstruo se había mudado.
Esto tampoco fue. Era a la vez antiguo y nuevo, de estilo medieval pero lleno de vida. Las mesas de madera no habrían estado fuera de lugar en el ayuntamiento real, ensambladas en una larga fila como suele ser para las fiestas, pero alguien se las había apropiado para propósitos más grandiosos. En lugar de una variedad de bocadillos, la mayoría de los cuales terminarían en el suelo tan pronto como estallara la inevitable pelea, las mesas tenían un festín digno de un rey, o tal vez de varios reyes. Suculentos cerdos asados brillaban tan intensamente como las copas doradas a la luz del fuego. El rico vino fluía libremente de la botella al cáliz en manos de sirvientes casi invisibles. Alrededor de esta mesa se sentaron 2 docenas de personas. La riqueza goteaba de los lóbulos de las orejas de las damas y brillaba en los dedos de los caballeros. Los chales de piel y los mantos con ribetes de armiño permanecieron a pesar del generoso calor de las chimeneas, pues su propósito nunca había sido el calor de sus dueños, sino la exhibición de sus riquezas. Un escaneo de sus rostros confirmó lo que sus ropas ya le habían dicho. Ninguna de estas personas era miembro de Fairy Tail. El mismo Laxus estaba sentado cerca del centro de la mesa. Junto a él había un hombre corpulento que llevaba una gran corona dorada, y a su lado un hombre delgado que llevaba una corona aún más grande, pero a pesar de toda la descarada superioridad, la risa que pasaba entre los dos mientras chocaban las copas era genuina. De hecho, toda la habitación estaba iluminada y cálida, y Laxus pensó que los incendios tenían poco que ver con eso. Lo que planteaba la pregunta: ¿por qué diablos el enemigo lo había enviado a esta extraña parodia de su ayuntamiento? ¿Por qué no un foso de cocodrilos, o el interior de un volcán, o simplemente dejarlo donde el universo 1 lo había llevado, en medio de un desierto olvidado de Dios? Se sentía como si se hubiera saltado el resto de la guerra y hubiera ido directamente a la fiesta de la victoria. De hecho, cuando cerró los ojos y dejó que la atmósfera lo inundara, casi podía creer que estaba en el verdadero ayuntamiento. Era brillante y cálido. Hubo risas como si realmente no las hubiera escuchado desde que Grams disolvió el gremio hace un año. Risas que no habían regresado cuando Fairy Tail sí. Una risa que le decía que todo iba a estar bien otra vez. Era tan fácil simplemente hundirse en él. Ya había hecho suficiente, ¿no? Él había hecho su parte. Había vengado a sus compañeros de equipo y eliminado a uno de los Spriggan and Vuelve. Alguien más podría ocuparse de los demás. Estaba bien, muy bien, para él dar un paso atrás y descansar un rato. Una sacudida de electricidad azotó su brazo. Sus ojos se abrieron. Los 6 grandes fuegos se habían ido. La tristeza se alzaba en las hogueras vacías. El salón estaba muerto y frío. Solo la mesa y su banquete permanecieron como estaban, pero sin la luz del fuego. Los cerdos asados eran criaturas agazapadas en la sombra, y los cálices ornamentados eran tributos enterrados junto a algún gobernante muerto. A su alrededor, los reyes, príncipes y nobles yacían quietos y en silencio. Hace solo unos momentos, o al menos, esperaba que solo fueran unos momentos, pero el latido del corazón que retumbaba en sus oídos no estaba tan seguro. Habían estado riendo, bebiendo, vitoreando. Ahora estaban desplomados en sus sillas como marionetas rotas. Laxus se levantó de repente. Lo último de su somnolencia cayó bajo las pisadas de los cascos de la alama. Apartó la silla de una patada y se apartó de la mesa, casi tropezando con la espada que colgaba de su cintura al hacerlo. ¿Por qué llevaba una espada? Un ronroneo alto y frío de una voz resonó a través del vacío del salón. Es por eso que siempre prefiero las maldiciones a los encantamientos. Puede que tengas que saltar a través de los aros para activar una maldición, pero una vez que lo haces, es infalible. Sin embargo, los encantamientos, se pueden resistir. Esta última palabra se convirtió en un silbido que se deslizó por su espalda. Por más que lo intentó, Laxus no pudo encontrar ningún rastro del hablante en la penumbra. Muéstrate. Él ordenó. Un fuego verde cobró vida en la hoguera más grande, debajo del escudo azul y plateado. Cuanto más brillante ardía, más fría se volvía la habitación, hasta que en un resquicio de invierno, como si el techo se hundiera bajo el peso de la nieve, el resplandor estalló y se desvaneció para revelar a una mujer. No había nada humano en ella. Su piel era de un verde fantasmal, sus ojos de un amarillo enfermizo, y la capa flotante que la envolvía era completamente negra, adornada con un púrpura irregular. Ella era un hematoma en el tejido de la realidad. Estaba retorcida, estaba equivocada, y se deleitaba en ello, saliendo de la chimenea con total seguridad en sí misma, manteniéndose tan alta como una vez lo habían hecho los reyes que ahora dormían como corderos bajo su encanto. Laxus había luchado contra muchos villanos en su tiempo, pero nunca había conocido a uno que irradiara una maldad tan alegre. ¿Quién eres?
Laxus gruñó. Si ella era una de los 12 Spriggan, y con un aura como esa, ¿cómo podrían no serlo? Necesitaba un nombre para tachar la lista de los derrotados una vez que la venciera, destrozara este híbrido ilusorio de castillo y ayuntamiento y regresara a Fairy Tail. ¿Por qué me llaman Maléfica? Ella le dio una sonrisa escalofriante. Y sé quién eres tú, príncipe. Eres quien me va a traer la bendición de las hadas. ¿Bendición de las hadas? ¿Qué fue eso? ¿Otro secreto del gremio que Grams nunca le había contado? La amargura se enroscó en el estómago de Laxus. No es que fuera a hacerle saber que no tenía ni idea de lo que estaba hablando. Lo había hecho contra su padre, cuando Iván iba tras Lumenistoide. También podría hacerlo contra Álvarez. No obtendrás nada de mí. Oh, eso ya lo veremos. Extendió los brazos y las llamas esmeraldas se encendieron detrás de ella. Las sombras se agitaron y retorcieron en su luz enfermiza, y entonces no eran sombras en absoluto, sino enredaderas. Monstruosas cosas espinosas, crecían a un ritmo increíble, agitándose a través de las losas como papel. El techo tembló, y Laxus supo que había aún más de ellos arrastrándose por el exterior del falso ayuntamiento, imponiendo 100 años de abandono en un puñado de segundos. Entonces, los zarcillos retorciéndose, las espinas cortando el aire como cuchillas, vinieron por él. Fueron recibidos con una expresión de puro desdén. Laxus levantó la mano para eliminarlos de la existencia. Pero ni una sola chispa voló de la punta de sus dedos. Una enredadera espinosa lo azotó y saltó hacia atrás, el puro instinto lo mantuvo en movimiento mientras sus pensamientos se tambaleaban en el vacío donde debería haber estado su magia. La carcajada alta de Maléfica llenó el aire. Laxus apretó los dientes y trató de extraer un hilo del poder que una vez se había desatado dentro de él. Nada. Nada. ¿Cómo podría no haber nada? Ni el lagrimeo del dragón bajo su piel. No hay crujidos estáticos en sus pisadas ni campos eléctricos que se dobleguen a su voluntad. Acababa de recuperar todo su poder, arrebatado de las fauces de las partículas de barrera mágica que habían estado drenando su vida y reputación durante el último año, y ahora esto. Esquivó otro ataque, usando nada más que músculos y tendones, cuando debería haber sido capaz de pasar entre ellos como un vector de energía. Sus pies se sentían torpes en el suelo, agobiados no solo por su forma física, sino también por el temor de su realización. Entonces recordó. Había habido una chispa de electricidad. Solo uno. Un destello que lo había despertado cuando estaba a punto de caer bajo el encanto de Maléfica. ¿Cómo sucedió eso? Mientras serpenteaba entre las enredaderas, se obligó a reproducir esos pocos momentos confusos. Estaba sentado en la mesa larga, sumido en el sueño, cuando su mano se deslizó de la mesa y empujó la espada que no recordaba haberse puesto. Esa fue la clave. Tenía que ser. Agarró la empuñadura de la espada y tiró. No se movió ni un centímetro. ¿En serio? Él exclamó. Sus ojos brillaron con indignación y pura incredulidad. Con ambas manos ahora, agarró la espada, tirando como si su vida dependiera de ello, sin éxito. La espada mágica que colgaba inofensivamente de su cinturón estaba realmente atrapada en su vaina. No, Laxus no estaba teniendo un buen día. De hecho, ya había tenido suficiente de esto. El cacareo de Maléfica alcanzó un punto álgido. Laxus saltó sobre la mesa del banquete, agarrando un cuchillo de trinchar mientras volaba, y luego se giró y lo dejó volar con un movimiento suave. Se hundió en el brazo huesudo de Maléfica. Su risa se cortó en un grito de dolor. Vaya, pequeña peste. Un segundo cuchillo ya había llegado a la mano de Laxus. Furioso por haber sido reducido a esto, echó a correr, agachándose, zambulléndose, implacablemente a través de las espinas. Salió de la tormenta dando tumbos, se puso en pie de un salto y clavó el cuchillo de trinchar en el corazón del villano. Rebotó. El cuchillo arrojado había perforado su carne, pero este no lo hizo, y cuando golpeó de nuevo, la razón quedó clara. Ella no tenía carne. Ya no. Solo escamas, materializándose en el anochecer violeta de su capa. Laxus retrocedió, siseando una maldición sin palabras entre dientes cuando un dragón tomó forma ante él. La magia del Lightning Dragon Slayer realmente habría sido útil ahora, pero no. Todo lo que tenía era un cuchillo que se usaba para tallar un asado de cerdo y una espada misteriosa que no se podía desenvainar y, por lo tanto, era tan útil como una prótesis de cola. Arrojó el cuchillo de todos modos. Giró una vez en el aire, pero no acertó. Rebotó inofensivamente desde las escamas a una buena pulgada del lado de su perverso ojo amarillo. Luego, un fuego verde se arremolinó entre sus voraces dientes y Laxus se arrojó a un lado.
La bola de fuego abrió un agujero en la pared detrás de él. El aire estaba lleno de humo y cenizas, y se tapó la boca con el brazo mientras avanzaba a trompicones, tratando de no inhalar nada. Dondequiera que tocaban esas llamas esmeralda, la piedra se volvía negra y destrozada, se derretía y se solidificaba de nuevo en una grotesca parodia de arquitectura medieval ahora que... Podía ir por otro cuchillo, pero no tenía muchas esperanzas de poder matar a un dragón con cubiertos. El destello de luz hambrienta sobre el metal azul llamó su atención. En la pila de escombros humeantes del último ataque de Maléfica, creyó ver la esquina de ese extraño escudo con una cruz plateada que había colgado sobre la hoguera, lo único que seguía intacto por la explosión. Si hubiera sobrevivido a sus llamas, seguramente debe haber sido bien elaborado, tal vez incluso mágico. Bueno, fue la mejor idea que tuvo. Cuando el fuego volvió a llover, fue a por él. Se arrojó detrás del escudo donde estaba medio enterrado por la escoria y se hizo tan pequeño como pudo. Llamas verdes surgieron por encima de él, a su alrededor, pero de alguna manera, milagrosamente, ninguna de ellas lo tocó. El aire que aspiró era fresco. Cuando extendió la mano, curioso, la parte posterior del escudo estaba fría como la piedra bajo sus dedos, y él también estaba frío, a pesar de que las losas a su alrededor comenzaron a ondear por el calor. Por fin, el bombardeo llegó a su fin. Por un momento, solo un momento, el humo oscureció al dragón encabritado. Laxus intentó levantar el escudo, pero no se movía. No hay sorpresas allí. Probablemente ya estaba soldado al suelo. No había nada más para eso. Abandonó el escudo, y se deslizó por el agujero que Maléfica había hecho en la pared. Él particularmente no quería huir. Pero tenía que ser realista, y aunque pudo haber superado obstáculos imposibles en el pasado con el poder del dragón del rayo en sus manos, ciertamente nunca lo había hecho con nada más que una espada de broma. No tenía idea de dónde estaban los demás o qué demonios estaba pasando. Además de eso, la idea de morir por una razón que ni siquiera entendía era demasiado para soportar. Entonces, corre, lo hizo. Con un poco de suerte, encontraría a alguien que pudiera explicarle lo que estaba pasando antes de que otro monstruo del mito intentara asesinarlo. En el salón en ruinas del castillo, Maléfica se apoyó pesadamente en su bastón, con el rostro torcido en una mueca. Aunque ya no estaba en forma de dragón, se habría perdonado a un observador por pensar que podía ver un fuego verde profano que aún brillaba entre sus mandíbulas. Un ruido de guijarros llamó su atención. Un gato se abría paso entre los escombros. Sus pasos ligeros llevaban la indiferencia de todos los felinos, cruzando los remolinos irregulares de piedra apenas resolidificada con perfecto equilibrio. Incluso desde la distancia, estaba claro que su pelaje gris era espeso y lujoso, su cola esponjosa se balanceaba como la boa de plumas de una superestrella. Aunque no tenía el aspecto de un cazador, se movía con tranquilidad a través de la destrucción humeante. Se mantuvo como una deidad entre la carroña. Allí se sentó al lado del escudo medio enterrado, y habló. Mírate, saliendo con todas las armas encendidas en el primer encuentro. ¿Estabas tan decidido a sacar una ventaja sobre el resto de nosotros? Maléfica se enderezó con altivez y no dignificó la burla con una respuesta. El gato parpadeó una vez, sus ojos amarillo-verdosos eran terriblemente similares a los de Maléfica. Admítelo, Maléfica. Tu táctica inicial falló. Intentaste hacer demasiado rápido, antes de comprender la verdadera naturaleza de lo que enfrentabas o lo que buscabas obtener. Aún así, Maléfica no dijo nada. Con un batir de alas, Diablo descendió de su escondite en las vigas y se subió al bastón de su ama, mirando al gato en señal de solidaridad. Oh, no me mires así, se rió, de una manera muy poco felina. No estoy aquí solo para regodearme. Estoy aquí para ofrecerte un trato. Una sociedad, por así decirlo. Te lo he dicho antes y te lo diré de nuevo, olfateó Maléfica, sacudiendo una mota invisible de suciedad de los pliegues de su capa. Las hadas no se asocian con simples mortales. La cola del gato se movió, no más ofendido de lo que ya estaba por tener que estar de pie en este horrible lugar. Puedo ser un simple mortal, pero he visto terribles verdades en el espejo mágico. Verdades que estaría dispuesto a compartir contigo, si dejas de lado tu inútil búsqueda para apoderarte de la magia más allá incluso de tu comprensión como si esto fuera una especie de raza, y acordamos trabajar juntos. Va. Gritó el hada malvada. Solo quieres esta magia para ti, y no soy tan tonto como para entregar mis ventajas sin luchar.
Obtendré las bendiciones de las hadas. Así concluimos el primer capítulo de Último intento de un hechizo. No olvides ver el segundo capítulo de esta increíble y fascinante historia. Suscríbete para ver nuevas historias todos los días.